Quiero ver qué opina el centro derecha de esto que está pasando hoy. Agustín Echevarne, bienvenido. Vos sos economista, muy lindo hablar del dólar, pero acá vos tenés en carne propia gente necesitada, que está en la calle, que está en una situación muy compleja económica. ¿Qué opinás de esto que hicieron hoy? Esto es lo más grave que nos viene pasando hace rato. Todo lo que nosotros hacemos es para tratar de evitar esto y lamentablemente no lo logramos. ¿Evitar que la pobreza o que salgan a la calle? No, evitar la pobreza. Argentina necesita crear 4 millones de empleos privados. Lo venimos explicando hace 11 años. Hay que hacer un programa para crear 4 millones de empleos privados para absorber toda la parte improductiva de la sociedad. Porque nosotros tenemos que tener una Argentina productiva. Productiva significa que tengas trabajos con alta productividad que pueden pagar buenos salarios. Pues la persona que vive un plan social, lamentablemente no tiene futuro. El futuro pasa, y yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo, que el futuro pasa por tener un trabajo privado que te paguen bien, que puedas capacitarte, mejorar, pero eso es que asumir tengas eso es asumir que los preceptores de planes sociales son pasivos y no hacen nada y no es verdad. Nada que la ver. economía social es inocultable. Totalmente la gran distinto. mayoría de las personas que se movilizan y que participan estoy diciendo de las lo contrario, protestas... Si estoy diciendo lo contrario de lo que decís. Decirles improductivos. No dije que aquellos que reciben algún grado de asistencia social... Yo le voy a dar un ejemplo. El otro día vino acá, escuchá esto, Agustín, el otro día vino al programa, para que veas que tampoco es cierto lo que vos decís. Acá vino un cartonero el otro día que recoge papel durante el día y a la noche diseña páginas web y estudia programación. Ese tipo sí. Pero ¿qué es más improductivo? ¿Un cartonero que hace esa tarea o un economista que le vende informes truchos a las empresas? La verdad, que los economistas que le venden informes que son franela y que nunca la pegan, me parece que son bastante más improductivos que los cartoneros que desarrollan su labor, que participan en tareas comunitarias, que para la olla todos los días. La verdad que hablar de productividad en ese plano es un desastre. Disculpa, lo vengo diciendo hace 5 años. Hace muchos años es lo que está pasando. Que iba a subir la inflación cuando todos decían que iba a bajar y nosotros decíamos que iba a subir la inflación. Y está subiendo. Explicamos que iba a haber problemas con la deuda y hay problemas. Y va a seguir subiendo porque el programa no funciona y está fracasado. Yo estoy seguro que si me pongo a charlar contigo, nos vamos a poner de acuerdo, que cuando yo digo que puede ser mucho más productivo un trabajo en el sector privado con alta tecnología, que eso implica, por supuesto, que tenés que tener no solo eso, necesitan las empresas tener mucho menor, tienen que tener mucho menor presión impositiva. Lo que habla de productividad y de altos salarios no quiere leyes laborales. No, porque es mentira. No, ¿qué mentira? A ver, es una impostura, porque hablan de productividad del trabajo, pero no quieren leyes laborales que protejan a esos trabajadores. Es al revés. No las quieren. Vos no tenés una leyes laborales del siglo pasado con el argumento de que hay que renovar los convenios colectivos. Los convenios colectivos se renuevan todos los años. No hace falta que venga un iluminado a mostrar esos convenios colectivos. No, pero déjame terminar una cosa. Necesitas una Argentina que tengas inversiones. Que las inversiones, en vez de tener 600.000 pymes, necesitamos tener 1.200.000 pymes. Que cada una de esas pymes puede crear mucho más plan nuevo y que traigas inversiones en vez de que se escapen las inversiones y que no se escapen más los... Si vos seguís castigando a los empresarios y castigándolos, se van. Y se están yendo los principales empresarios de la Argentina. Se están yendo jóvenes... Hay otros que invierten, Sí, perdón, se Orgalos acaba de recomprar todo. Se van a vivir a paraísos fiscales como Galperín, pero siguen ganando la guita acá. Pero se fueron. No se van. Él se fue, la empresa sigue acá. No, disculpame, se van a rascar a Uruguay, pero no se va a rascar. La guita la siguen cobrando acá. Nadie labura como eso. La plata la siguen cobrando acá. Laburan un Mercado montón. Libre labura acá, Trabaja mucho más afuera y acaba de invertir 700 millones de dólares en Brasil que podría haberlos invertido en Argentina. Eso no es cierto. ¿Cómo no es cierto? Acá sigue invirtiendo. Disculpame, no me digas que no es cierto. Invirtió en Brasil una flota de aviones que podría haber... Brasil es mucho más grande que la Argentina. Por supuesto que es más grande que la Argentina. Pero hay un montón de inversiones que pueden venir acá. Mala población. No hagas esa comparación. Ustedes siguen diciendo cosas que están fracasando en la Argentina. Están destruyendo a la Argentina. Lo que estás diciendo. ¿Cuál? Nosotros tenemos que criticar a los empresarios que se nos van. Es un horror. Es un horror. Critica? Él, por ejemplo, acaba de criticar a Marcos Pero se va porque no quieren pagar el domicilio fiscal. Dejen de endiosar a esos chantas. Dejen de endiosar a los chantas que se van del país para pagar menos impuestos como si fueran héroes. Cambió el domicilio fiscal. Un tipo que heredó una fortuna y armó un unicornio. Perfecto, lo aplaudo. Ahora, yo conozco el grupito de ahí a endiosarlo. Los conozco personalmente, el grupito de 5 millonarios que viven en Punta del Este. Lo conozco personalmente. Basta, se la pasan peleando a Mauricio Macri porque cree que le va a resolver la vida. Déjame terminar.
terciar un poquito con Hugo. Argentina, entre otras cosas, necesita también tiempo para la recuperación y el desarrollo. Vos mencionabas muy bien un catálogo de cuestiones importantes que necesita la Argentina, pero la verdad es que hace un mes y medio la Argentina sufre, un mes, te diría, una corrida financiera, una corrida sobre los títulos de deuda, que muy bien decía Mauro hace un momento, tiene que ver con algunos informes de consultoras privadas, perdón, te cambié el nombre. Mariano. De consultoras privadas que han surgido en el último tiempo. Lo hemos denunciado acá. Pero no son improductivas esas consultoras privadas, son unos fenómenos. Que es mucho más allá de la discusión de coyuntura. Hoy estamos en una situación complicada. Me parece que no es legítimo opinar sobre el reclamo de las organizaciones. Digo, por lo menos yo no quiero hacerlo. La verdad es que están en absoluto derecho de hacerlo y de salir a la calle cuantas veces quieran. Lo que digo es la situación en la Argentina es complicada. El gobierno tiene una responsabilidad primaria que es contener el aumento de precios. La primera semana de julio realmente los alimentos se dispararon. El dato de 5.3 de junio es un dato que te diría quedó viejo. Claro, si bien obviamente marca un quiebre en la tendencia a la desaceleración de la inflación que veníamos teniendo, julio va a ser un mes muy complicado. Así que yo cero para opinar respecto de la movilización de movimientos sociales en relación a esto. Seguimos recorriendo. Yamil, ¿qué opinas de lo que pasó hoy? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que lamentablemente cada vez que nos cruzamos con Silvia siempre termina lo mismo. Ellos van a pedirle algo al gobierno que el gobierno no puede dar. Porque como bien planteaba Agustín, lo que ellos pretenden, que es trabajo, lo genera el sector privado. Y el sector privado necesita condiciones para poder generar esos puestos de trabajo. Entonces, cuando no estamos discutiendo el nivel de gasto, la matriz tributaria, las regulaciones, la cerrazón de la economía y todas las distorsiones que hacen que Argentina esté liquidando el capital que tiene en lugar de expandiéndolo, lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar siendo cada vez más pobres. Entonces, en lugar de hablarle encima a Agustín... El empleo privado ha crecido ininterrumpidamente en los últimos meses. No generemos frases que no son reales. El empleo privado se ha creado desde, obviamente, el fin de la pandemia. No confundas rebote con creación. Creación de empleo privado. Segunda cuestión, cuando vos tenés una economía brutalmente intervenida y protegida, va generando puestos de trabajo artificiales que se sostienen en la medida que las condiciones de protección que hacen que esos puestos de trabajo existan estén. Empleo privado. ¿Cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema de ese empleo artificial? Que lo que termina haciendo es que el salario real de todos los argentinos caiga. Hoy la Argentina lo que está haciendo es empobreciéndonos a todos de a poco, Yamil, con o sin empleo. ¿Fue el discurso de Macri? ¿Hizo lo que vos decís? Perdón. Y se destruyó empleo como Macri nunca en la hizo las historia. cosas muy lejos de lo que los liberales decíamos. Por eso los liberales fuimos muy críticos. En este país hace muy poco se destruyeron empresas. En este país hace muy poco. En este país, en el gobierno anterior, se han destruido pymes, se han destruido empresas a mansalva y empleo privado de calidad. Pero el gobierno anterior cometió el gobierno anterior ha destruido empresas y empleo privado a lo bestia. A lo bestia. Cometió errores Mauricio Macri, hizo lo que vino a hacer. Esto hay que decirlo. Mauricio Macri vino a romper el empleo. Y toda la destrucción de Alberto también es intencional o le salió por error. El empleo decente y de calidad del que supuestamente está perorando nuestro economista. Me consta que Agustín busca eso vino a romper Mauricio Macri porque no le gustaban las empresas que estaban radicadas acá, industriales, y les decía a los industriales, siempre lo recordamos, el ridículo de Pancho Cabrera era que le decía, muchachos, no produzcan más en Argentina. Váyanse, cerrala, dijo. Traigan importado la producción, cierren la planta, importen y echen bonificada la indemnización, echen al personal. Ese era el modelo productivo que alientan los liberales y que alienta el partido de López Murphy. Es exactamente lo que hizo. No es lo que se prometió que se iba a hacer, es lo que se hizo durante los 4 años de Mauricio Macri. ¿Te consta que se hizo eso, Agustín? Nosotros, me consta, y a usted te debería constar, que desde marzo del 2016 nosotros estábamos muy en contra de lo que estaba haciendo el gobierno. Le dimos 3 meses de changüí porque decís, bueno, recién empieza. En marzo de 2016, lo dije en Intratable. Te cuenta que era un fracaso, Macri. Nosotros ya dijimos, les explicamos que iban a caer en default 4 años más tarde, porque tenías un déficit fiscal muy grande, no atacaron el déficit fiscal y iban a endeudar a la Argentina. Pero abrieron las importaciones. No fue el déficit, fue abrir la cuenta corriente. No fue el déficit, fue la fuga. Perdón. Efectivamente había déficit fiscal. No fue el déficit, fue la fuga, cuenta corriente del 5% del PBI, 16 y 17. Ustedes hablan siempre Te dejo terminar. Fíjate que no logran permitir escuchar un poquitito para lograr entender algo y no entienden nada. Fue la fuga es un de problema dólares, grave, no el déficit. porque tenés la deuda es hija del déficit fiscal, punto. No hay otra forma. No hay ninguna otra manera de generar deuda pública. Estoy hablando de 30.000 millones de dólares en 2017. La única manera de generar deuda pública, por favor, la gente que está escuchando, yo les pido, por favor, entiendan algo.
No hay forma de crear deuda pública si no es con déficit fiscal. Si vos gastás más de lo que te ingresa, generás deuda. Y eso fue lo que hizo Macri, lo explicamos en 2016. Si hubiera probado con la producción, apostando a la producción, capaz que no se tenía que endeudar. Le explicamos que iba a caer también en default 4 años más tarde y cayeron en default 4 años más tarde. Le venimos explicando lo que va a ocurrir y se lo venimos diciendo permanentemente. Para que Silvia te quiere decir algo. Encima y no son capaces de escuchar las cosas más básicas, más obvias que deberían comprender. Perdón, pero acabo de escuchar que reivindican a López Murphy. La verdad que evidentemente López Murphy tuvo la oportunidad de ser ministro en el 2001 y duró 15 días, creo. 10 días ¿sí? Porque precisamente uno de sus primeros planteos fue recortar los ingresos de las universidades, recortar los ingresos, nos hubiéramos cerrado el kirchnerismo, hubiéramos sido potencia. Consideran gastos a la educación, consideraron gastos a la educación como gasto que había que recortar. No, le cortó la caja política a los radicales de la UBA. Pensaron en cómo recortar el gasto. Le cortó la caja política a los radicales de la UBA. Por eso lo rajaron en el 2000. Perdón. Era re sólido que lo echó la Franja Morada. Lo echó. Mirá lo fuerte que era el tipo. Un desastre. La Franja Morada lo echó. No hay nada más gris en la vida que te eche Franja Morada. No, ahí está el tema. Justamente López Murphy quiso cortar con el gasto político de la Vamos al fondo. Acá bueno, pero que eso es parte, discúlpame, eso es parte del fondo de cómo conciben. Sostienen que el ajuste hace crecer al país. Ya se demostró que no es así. Quisiera decir un par de cosas. Primero, ¿se dan cuenta que nadie habla de riqueza acá? Sí, yo hablo de riqueza. O sea, la pobreza no se nota. Yo hablo de riqueza. Hablo de productividad, la productividad es riqueza. No es necesariamente. Sí, claro. Absolutamente. Sí, 100%. Pero los trabajadores generan la riqueza. Obvio. Los pobres no tienen la culpa de la pobreza. Obvio, acá hay un problema distributivo tremendo. No, de producción. Hay un problema distributivo tremendo. ¿Puedo dar mi opinión? Gracias. Sí. Bueno, pero perfecto. Hay información y hay... No, es información. Ella está dando opinión. Ya te está bien, pero está la ciencia y está lo otro. Ya te contesté la información de la otra vez. No me hagas ciencia hacerlo ficción, de nuevo. vamos. No me hagas hacerlo de nuevo. ¿Cómo? ¿Ciencia ficción? No, eso es descalificatorio. La descalificación es... ¿Vos estás dando información diciendo ciencia ficción? Sí, por supuesto. No. Sí, si estás ¿Cuál es la información que das diciendo ciencia ficción? Porque si vos estás planteando que el problema es sacar a la gente de la pobreza, es un problema de redistribución, vas a estar yendo a contramano de lo que la evidencia empírica todo el mundo demuestra. Pero por supuesto, Cintia. Perdón, desde que arrancamos yo he crecido un montón, vos te quedás... Bueno, vamos con Paracarrera. Ella no hace política. No, está bien. No lo estás demostrando. Perfecto, dale. Perdón, Silvia. No, porque la verdad que es sumar descalificaciones en lugar de emitir la opinión. Ya vos decís varias veces nos cruzamos, realmente debatir de ese modo, descalificando al otro directamente, es una barbaridad. Porque pensar que el problema de la pobreza es un problema de distribución, es sembrar la envidia y el odio como forma de afrontar el tema de la pobreza. Mirá, vuelvo a insistir, tu dirigente preferido, López Murphy, no pudo aguantar 10 días en un cargo del Estado. Por hacer lo que tenía que hacer. Precisamente, por hacer lo que había que hacer. Y como no se hizo lo que había que hacer, nos la pusimos y fuimos a 50% de pobreza. Por no hacer, perdón, por no hacer lo que dijo López Murphy, vino el PJ y metió 50% de pobreza. Que va a ser lo mismo que quiso hacer en 2001. Que tomen nota, que no aprendió nada en 20 años, que López Murphy es lo mismo que hace 20 años y que le costó que lo rajaran de una patada en el traste. Los muertos ojalá la Argentina hoy no vuelva a comprar espejitos de colores. Lo mismo con el voto de Juntos por el Cambio. La verdad que es una falta de respeto. Dale, porque además López Murphy perteneció al gobierno que dejó 39 muertos. Así que déjense de joder. Déjense de joder, en serio. Si van a hablar de política, crezcan políticamente, den argumentos, no instiguen ustedes al odio. O sea, basta, déjense de joder. 39 muertos tuvo la Argentina con los 15 días de López Murphy. Nunca pidieron perdón. ¿De qué están hablando, por favor? Lo que yo quería decir acá, en este contexto, ahora, es que no se puede hablar de pobreza sin hablar de riqueza. El problema de la Argentina no es la pobreza. El problema de la Argentina es el déficit distributivo. El problema de la Argentina es una deuda tremenda, feroz, impagable, que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, al que ustedes adhieren. No, díganlo o no. Los dos te dijimos que no. No, sí, díganlo o no. Yo les desmiento y les discuto. Les desmiento y les discuto. Ustedes adhieren a esos modelos neoliberales exclusivos. Sincérense frente a la audiencia que nos está mirando. El modelo de Mauricio no fue nada de liberal. Sincérense. Fue cero liberal. El liberalismo propone. Ya cuando decía el gobierno de Mauricio, ahí te vendés solo. Y además te voy a decir más. No, discúlpame, y además es te voy a decir muy más. simple. El acuerdo con el fondo. Cada vez que usan la palabra neoliberal es una falacia. Estoy hablando yo. El acuerdo
estás gritando, pero no estás hablando. Estoy gritando, tengo derecho, gracias. El acuerdo con el fondo es inflacionario. Y eso también es una realidad. Pero el acuerdo con el fondo es inflacionario y es un drama que tiene la Argentina, que la ministra Batakis aún no pudo encarar porque la arremeten con una corrida cambiaria. Es inflacionario. El programa del gobierno es inflacionario. Déjame que grito para que me dejes hablar. Y es producto de la deuda feroz que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Pero, ustedes adhirieron Cintia, a creo que eso. está planteado acá el debate en estos términos. No, pero es falso decir... Para. Déjame que te diga lo que yo entendí. Ustedes lo que quieren es ajuste. No, ¿Sí no digas pagás. ¿No querés ajuste? No, para ¿Y nada. cómo pensás controlar el déficit fiscal con tus recetas? Vos no escuchaste lo que yo te dije. Yo lo que quiero hacer es que un programa para crear 4 millones de empleos privados, es un programa de expansión de la economía fuertísimo. Es un programa equivalente a lo que hizo Irlanda. Irlanda multiplicó por 5 los salarios reales. ¿Cómo? La forma de hacerlo, por supuesto, requiere hacer un programa de reformas estructurales importantes. Laborales, por ahí está el ejemplo. ajuste. No es el ajuste, es al contrario, es la liberación del sector privado. El sector privado tiene que tener... Es ajuste sobre colchón de hojas verdes. Está bien, está bien. Es lo contrario del ajuste. Es un ajuste palermitano. Es lo contrario del ajuste. Es primero una reducción de la presión impositiva, con un sistema de simplificación del sistema impositivo. Una mega desregulación. Eso te aumenta el déficit. Te aumenta el déficit. Depende cómo se hace. No, te aumenta el déficit. No es así. Porque está bajando los impuestos. Puedes aumentar la recaudación por expansión de la actividad. Es lo que ustedes están proponiendo. Disculpame, hay algo que se llama ley de Laffer, que está explicado hace mucho tiempo. Mira, desde Confucio y Lao Tse lo comprendieron. Y lo comprendieron los árabes y lo comprendió Juan Bautista Alberdi, que es el padre de nuestra Constitución. Que hay que recaudar muchos pocos y no pocos muchos. Vos tenés que agrandar la torta y con menor presión impositiva recaudás más. Ese sistema lo hicieron muchos. Impuesto permanente a la riqueza, por ejemplo. Menos impuesto a los ricos estás proponiendo. Te digo, por ejemplo, quién lo hizo. Lo hizo Kennedy, bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Lo hizo Reagan, bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Lo hizo después Trump, bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Con todo respeto. Entonces, se puede bajar los impuestos. Con todo respeto. Con todo respeto. Hoy el sector empresario concentrado, no todo el sector empresario, no los pymes. Hoy el sector empresario concentrado está dejando a la Argentina sin consumidores. Yo estoy hablando de los se quieren poner el país de sombrero. Si me escuchaste, yo lo que te dije, lo que más me interesa... No está claro, no está claro todo. Ahora seguimos en debate. Sin consumidores. Fíjate, lo que dijimos el aumento de precios. Ahí seguimos en un minuto. Tengo que meter la pausa. Pausa rapidito y seguimos con este debate que está muy interesante. Dale. Uno que se hace cada día. Vivir día más abierto. Señores, acá estaban debatiendo Hugo y Agustín. ¿Qué le decías vos, Hugo? No, a ver, digo, sobre el tema impositivo, Agustín plantea permanentemente en su discurso la reducción de impuestos por el lado de la oferta. Yo la verdad lo que creo es que hay que sostener el lado de la demanda. Creo que el consumidor tiene que tener plata en el bolsillo. De otra manera en la Argentina no hay posibilidad de inversión, no hay posibilidad de crecimiento. Ese discurso es el discurso keynesiano que hemos llevado en 20 años. Yo lo que te digo es, la demanda está en el mundo. La demanda es mundial. Hay 8.000 millones de habitantes que demandan cosas. El grueso del PIB argentino está explicado por consumo interno. No, el grueso de cualquier país que crece mucho, lo que crecen es con exportaciones. Cualquier modelo de país que crece mucho, tomás el de Alemania, el de Japón, el de Taiwán. Pero Argentina no es una plataforma exportadora. La Argentina no se concibe de esa manera. En el modelo que vos pensás, no. Yo creo que la exportación es un factor fundamental de la demanda, pero lo cierto es que el mercado interno tiene que traccionar. Lo ha hecho históricamente la Argentina de manera fenomenal. Ese fue el error garrafal que hemos cometido durante 20 años. Pero perdón, ¿somos pobres porque tengamos un mercado interno fortalecido? No, somos pobres porque nos hablamos del resto del mundo. Pero eso no es aislarte del resto del mundo. Sí, no tiene nada que ver con cuando pones un tipo de cambio artificial para justamente depredar a los exportadores. Yo creo que tener un mercado interno fortalecido con trabajadores y personas, consumidores con ingresos sostenibles, ese es el meollo de la cuestión. No te salió. Es que no es que no salió. A Macri tampoco le salió lo que no funciona. Yo no estoy defendiendo a Macri. ¿Sabes qué es lo que no funciona? ¿Sabes qué es lo que no funciona? Creer. Lamentablemente no funciona. Me hubiera encantado que funcione, pero no funcionó durante 20 años. Creían que si vos le pones plata en el bolsillo de la gente, entonces pones en marcha la economía, las empresas crecen más y todos felices. No funcionó. Porque cuando vos le pones plata en el bolsillo de la gente, tenés que sacar la plata de algún lado. Y cuando sacás la plata del sector privado, achicás al sector privado. Están diciendo que 20 años no funcionó y están viendo que hubo un ciclo
No funcionó en 20 años. Perdón, hubo un ciclo positivo de la economía. Abrió las importaciones y reventó toda la industria. Pablo, están viendo que 2003, 2011, 2002, 2011, están metiendo dentro de los 20 años el ciclo 2002, 2011, que fue un ciclo virtuoso de la economía. Está pareciendo como que no, que hay un agujero negro de 10 años. Admitamos que 2011... Bajemos a tierra. Yo creo que van a caballo de una corrida. Lo que está pasando hoy es definitivamente van a caballo de una corrida financiera, una corrida contra el dólar, que obviamente tiene consecuencias inflacionarias, imposible negarlo, pero me parece que están planteando un cambio de modelo, un programa nuevo en función de una corrida de 20 días de los últimos 20 días. Lo que nunca funcionó. Lo que nunca funcionó fue abrir los mercados. Claro. Lo que nunca. ¿Dónde no funcionó? Bueno, a Macri no le funcionó. No funcionó. Pero disculpame, tenés que industrializarte antes de abrirte. Es el discurso de Martínez de Oz. Disculpame, pero no tenés idea de lo que estás diciendo. Tuvimos 30.000 desaparecidos. Pero disculpame, son negacionistas de la estás diciendo cosas que no tienen nada que ver. Agustín, vos tenés que industrializar el país primero antes de abrir la economía. Si no, te revienta. Además, perdón, acaba de decir que dentro de los 20 años se olvida de mencionar que hubo un ciclo 2002-2011. Para, eso ya lo dijiste. Perdón, y además terminó 2015. Acaba de decir con más planes sociales. Mentira, los planes sociales en 2015... ¿Me permitís responderle? Los planes sociales en 2015 eran 200.000. ¿Puedes bajar un poco el cambio? Eran 200.000, el 10% de lo que hay ahora. ¿Me van a dejar hablar? No, es que acaba de decir una falsedad. No, disculpame. Acaba de decir una falsedad, que los planes sociales crecieron. Se aumentaron los planes sociales en 2015 eran 200.000. Te está diciendo tonterías. ¿Cuántos eran los planes sociales en 2015? Eran un montón, porque no está... 200.000. Yo tomo todas... El 10% de los que están ahora. Un informe en Libertad y Progreso. No es que le gustan los datos. No lee los papeles, Pablo. No lee los papeles, no lee los informes. Ustedes gritan y es un economista que desconoce los papeles, es genial. Se pasan pero gritando. Es verdad, tenés mal los datos. No es cierto que tengo mal los datos. Sí, tenés mal los datos. Ustedes gritan, no dejan hablar. ¿Quién le compra los informes a este hombre, por favor? Nos hicimos un informe que mostramos todas las transferencias que lleva el Estado, porque hay muchas formas de llamar, no son solo planes sociales, son todas las transferencias que va transfiriendo el Estado. Suma las jubilaciones. Claro, las jubilaciones, por ejemplo, a los jubilados hay que sacarlos del mapa. No, nadie hay que sacar nada del mapa. A la gente que... Lo que estamos diciendo para eso saquemos a los jueces mejor. Las transferencias que manda el Estado son 22 millones de cheques por mes. Calmemos un poquito, ahí no entremos en esa confusión. Entran los médicos. Vamos a la pausa mejor. Vamos a la pausa y le explicamos. Entran los médicos, entran los jueces. Hay que decir algo de 10 segundos. 10 segundos. Yo una cosita rápida. 10 segundos. Le quiero desear feliz cumpleaños a Fabiola. No nos olvidemos del cumpleaños de la primera dama y ojalá que el juez Mirabelli no consagre la impunidad en el Olivo Gate. Hoy hubo una manifestación, hoy hubo una manifestación por ese tema en la Puerta de Olivos. Había más gente ojalá que más que la manifestación el juez... ¿Cómo creció políticamente, Yamil? La verdad que con argumentos creció. No, ningún problema, sí, por supuesto. Algo, Pablo, siendo el denunciante del Olivo Gate, contextualizando lo que dice y denunciando Silvia, uno de los hechos más humillantes de la Argentina. Hoy planteó cuál es el rumbo de la unidad piquetera, que es inalterable. La novedad en el escenario político es la irrupción dentro de ese esquema del piqueterismo oficial. Y me parece que no es disociable de esta idea de Cristina de combatir a ese tipo de piqueterismo y reemplazarlo por otro tipo de asistencia social. Ojo con ese cambio. Lo dejamos planteado, lo vamos a ir discutiendo. Gracias. No, se lo robó todo Yamil. ¿Qué pasa? Señores, nos vamos a última pausa y después les cuento qué vamos a hacer mañana con Cintia en una edición especial de Desafío. Vamos.